Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva, en televisión y siempre buscando llevarle al guatemalteco, al ciudadano, pues la experiencia, el conocimiento, la información que es tan importante para esta vida nacional. Hoy estamos de nuevo con el señor Ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie, y digo de nuevo porque hemos tenido ya la oportunidad de estar 2, 3 o 4 veces con el señor ministro en diferentes etapas de su carrera. Y esta vez la menciono porque estuvimos con él cuando eran todavía funcionarios electos, cuando ya estaba en el ministerio y ahora que estamos ya en el proceso de que se está evaluando el presupuesto 2021. Así que, señor ministro, para empezar, bienvenido a Acción Positiva. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ha estado? Siempre un gusto estar aquí con usted y con su audiencia y pues capitalizando lo importante de poder comunicar, ¿verdad? Porque no son temas sencillos, a veces son temas de muchos números y también a veces somos víctimas de información sobredimensionada o información que no es correcta y eso pues va generando percepción negativa cuando realmente la percepción, creo, en un presupuesto como el que se está haciendo y las oportunidades que tiene el país debería ser, como es su programa, positivo. Entonces, aquí estamos a las órdenes, doctor, en lo que podamos servirle y contestarle, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, señor ministro. Yo creo muy importante lo que usted señala, porque el presupuesto nacional lo tenemos que entender todos los ciudadanos como ese instrumento a través del cual se usan los fondos del Estado de Guatemala, que son fondos de los guatemaltecos, y se usan para el funcionamiento, el desarrollo del país. Es como cualquier familia que tenga un presupuesto y su presupuesto lo tiene que adaptar en una forma para que le sea suficiente, para que le alcance y para poder vivir y desarrollarse. Esa es una visión muy importante, diría yo, señor ministro, para evitar que el ciudadano no mire el presupuesto de la nación como algo que le pertenece y es de ellos, sino que realmente lo mire como algo que Guatemala necesita para su desarrollo. Quería empezar por comentarle que cuando usted estaba antes de tomar posesión, hablamos que les tocó empezar a trabajar con un presupuesto que ya venía hecho y un presupuesto que no se adaptaba necesariamente a lo que ustedes tenían planificado. En esta oportunidad, el proyecto de presupuesto que se presenta ante el Congreso de la República para la evaluación inicial de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, este ya es un presupuesto que prepararon ustedes dentro de los lineamientos de su gobierno. ¿Es así, señor ministro? ¿Usted considera que este presupuesto sí ya responde a lo que ustedes visualizan y desean para Guatemala? Exponencialmente mayor cobertura y mayor participación. ¿Qué quiere decir? Que nos permitió a nosotros poder subir las presentaciones en las diferentes videoconferencias. Tuvimos 6 talleres, 3 foros, mucha interacción por Twitter, por Facebook, preguntas directas, mucha retroalimentación de sociedad civil, universidades, tanques de pensamiento, personas particulares, medios de comunicación. Entonces diría que este presupuesto nació a través del ejercicio de presupuesto abierto y nosotros ese ejercicio de presupuesto abierto tomando también en cuenta lo que a nosotros nos dijo el Banco Central a través de sus análisis conjuntamente con la SAT, nos dijo cuánto íbamos, ahí sí que cuánto íbamos a ganar y cuánto podíamos gastar. Esto no es un presupuesto que haya nacido, he de aclararlo, que en el Ministerio de Finanzas pues nos sentamos en una mesa y dijimos, bueno, ¿qué ponemos? Esto obedece a un análisis totalmente técnico, en donde el país también, cuando hablamos de deuda, por ejemplo, esto lo hemos hablado nosotros, el nivel de deuda del presupuesto con el Fondo Monetario, con las calificadoras de riesgo, o sea, va todo muy empatado y de alguna forma sí obedece al Plan General de Gobierno y al Plan de Innovación y Desarrollo, que fue cabalmente el que se habló durante la campaña. Lógicamente el tema de la pandemia nos desenfocó un poco en ciertos temas, ya que hubo que priorizar salud, hubo que priorizar algunas otras cosas, pero diría que este presupuesto para el año 2021 sí es un presupuesto que viene de los diferentes ministerios, o sea, no es finanzas el que pone el presupuesto, son los ministerios los que de acuerdo a su plan de gobierno y plan propio de cada ministerio nos dicen qué rubros son los que quieren fortalecer y nosotros como finanzas lo empatamos pues con los ingresos que podríamos tener nosotros a través
pues lógicamente de deuda y de impuestos. Gracias, señor ministro. Tal vez para enfatizar un poco la pregunta que yo le hacía, es porque en otra entrevista que tuvimos anteriormente, usted me comentaba el hecho de que este presupuesto que no se aprobó y con el cual tuvieron que seguir trabajando, no se adaptaba al modelo que usted visualizaba. Usted hablaba, por ejemplo, de un cambio de modelo hacia un modelo exportador, es decir, que hubiera inversión en áreas que vinieran a fomentar la exportación. Este proyecto de presupuesto que ustedes presentan para el 2021 sí ya está encaminado en ese modelo exportador que ustedes visualizaban para su gobierno. Yo le diría que sí, lo que pasa es que la misma pandemia también nos hizo cambiar un poquito, le diría, el enfoque de qué necesitamos nosotros en el presupuesto para el próximo año, ya que antes, antes de la pandemia el mundo era diferente y yo creo que el mundo ahora, después de la pandemia, es un mundo diferente. Ya los objetivos no pueden ser los mismos, por lo cual sí hubo que hacer, pues tal vez un cambio de giro en algunos temas. Pero ¿qué es lo que se está buscando en este presupuesto, doctor? Es la primera fase, que fue el estabilizar la economía, ya se hizo. O sea, realmente lo que se hizo con los préstamos orientados al COVID y a reactivación económica, que fueron 14.610 millones, esos son los préstamos. Yo he oído en algunos en redes que hablan de 30.000, de 40.000, son 14.610 millones, de los cuales 11.000 millones son estrictamente del decreto 13-2020, que fueron donde está el bono familia, donde está el programa de créditos, el fondo de protección al empleo, ahí es donde están los 11.000 millones, y el resto pues son otros programas que salieron de otros decretos. Ahorita estabilizar la economía le diría que ya está, o sea, no podemos minimizar los sectores que salieron mal golpeados, no podemos minimizar la cantidad de fallecidos, de enfermos, eso no lo estamos minimizando, pero le diría que la economía ahorita ya va para arriba. Todos los indicadores en términos de recaudación tributaria, en temas de recuperación a través de las remesas, que es dinero que mandan los hermanos migrantes para acá, que se trasladan al consumo, le diría el comercio exterior está para arriba. Entonces ahorita ya estamos en una etapa que pasamos de la estabilización a la reactivación. Este presupuesto del 2021 lo que conlleva, le diría, diferente a los otros años, es que tiene un capítulo que es cabalmente de reactivación económica y social. Y ese capítulo de reactivación económica y social, por ejemplo, tiene alrededor de 2.882 millones de quetzales que se le van a dar adicionalmente al Ministerio de Comunicaciones. Tiene un programa de 1.000 millones de quetzales en 3 años para el Ministerio de Agricultura, que son para programas de riego, el seguro agropecuario, centros de acopio, fortalecimiento de suelos, que esto es pues claramente somos un país agrícola, es para poder fortalecer a los campesinos, a la gente que se dedica a la agricultura. Tenemos también una inversión en tecnología, en educación, parte de seguridad alimentaria también. Yo le diría que lo diferente ahora, doctor, es que este presupuesto comparado con el de este año, con el presupuesto vigente de este año, es un presupuesto, para empezar, que es menor. O sea, es un presupuesto más pequeño. No estamos pidiendo un presupuesto más grande. El presupuesto del año 2020 es de 107.000 millones. El presupuesto del año 2021 son 99.700 millones. ¿Eso qué conlleva también? Que el déficit fiscal es más bajo. Pues no vamos a tener pues 5.7%, vamos a tener 4.9%. El nivel de deuda es más bajo también. La recaudación es más alta. Entonces, a todas luces, este es un presupuesto que es mejor que el que tenemos. Independientemente, a algunos sectores pues les pueda gustar o gustar más o gustar menos, es un presupuesto que a todas luces es mejor que el presupuesto que nosotros tenemos, y eso mismo es lo que hemos ido nosotros pues a exponer ya en varias veces al Congreso, la importancia de tener este presupuesto, que repito, es un presupuesto que obedece a las necesidades económicas del país, a las necesidades de inversión del país, y que nos va a permitir subirnos a la ola de reactivación, que diría que es lo que va a pasar en el año 2021 y 2022. Eso no solo es para Guatemala, vemos la economía de Estados Unidos, la zona euro, China, son economías que van para arriba y de las cuales nosotros también dependemos bastante. Bueno, yo creo que de acuerdo a las gráficas que presenta el Banco de Guatemala, el déficit fiscal, como usted menciona, sí baja un poco, queda en un 4.9, pero la deuda pública sube a un 36.3. En cualquier forma, alguno de los señalamientos que se hacen es que, al igual que los anteriores, este sigue siendo un presupuesto desfinanciado.
Algo que también preocupa un poco, señor ministro, es que cuando se mira el presupuesto multianual, cuando vemos la proyección hacia el año 2025, partiendo del 2021 al 2025, hay un incremento permanente en lo que es la deuda. La deuda pública se mantiene subiendo. Esa es parte de una preocupación importante. Y por otro lado, también cuando vemos nuestra relación con el Producto Interno Bruto se mantiene en un 36, pues se dice que 50 es el límite, pero cuando comparamos la deuda total contra los ingresos fiscales, sí vemos que estamos por arriba de la cantidad 350% que se implica como un número. Quiere decir que realmente nuestros ingresos son insuficientes para cubrir nuestros gastos. Sí, mire, le diría que hay temas importantes, doctor, que tal vez es bien importante que de la audiencia tengan claro. Uno, somos un país deficitario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lastimosamente llevamos 30 años o 40 años, tal vez no sabría decirle el dato exacto, que adquirimos deuda. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un país que seguimos necesitando la deuda. Pero y a nadie nos gusta la deuda, o sea, ni en lo personal, ni en las empresas, ni en nada. O sea, al final del día, qué mejor para un país como Guatemala o para uno en lo personal no incurrir en deuda. Pero somos un país que hemos sido deficitario durante mucho tiempo. No es consuelo decirlo, pero somos el país, le diría, con la deuda en relación al Producto Interno Bruto más bajos, le diría que en muchos países del mundo. Le doy un ejemplo. Ahorita estamos nosotros alrededor del 30, vamos a llegar tal vez al 32 o 33% a final de año en relación de deuda versus el Producto Interno Bruto. Estados Unidos debe 135% de su Producto Interno Bruto. México debe deber el 60% de su Producto Interno Bruto. Japón debe 80% de su Producto Interno Bruto. Entonces, la relación, le repito, de Guatemala sigue siendo muy sólida. Y el problema realmente de la deuda no es tanto la deuda, sino cómo se usa la deuda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Usar la deuda para inversión, y ese es un porcentaje muy interesante, doctor, en este presupuesto. Generalmente los presupuestos, el porcentaje de inversión dentro del presupuesto era 12 o 13%. Este año, le diría que históricamente, estamos contemplando casi un 21% de inversión dentro del presupuesto. Entonces es una deuda que va dirigida a inversión. ¿Y a qué me refiero en inversión? Es infraestructura, autopistas, puentes, pasos a desnivel. Tenemos también una parte importante, como le digo, dos subestaciones para electrificación rural. Entonces hay mucho tema de inversión, y la inversión que genera utilidades. Yo siempre digo el ejemplo que no es lo mismo endeudarse a fin de año para materia prima de la empresa o para canastas navideñas. Lógicamente, si yo me endeudo para canastas navideñas, pues tal vez me voy a ganar unos buenos abrazos, pero eso no me está generando nada. Mientras que si yo compro materia prima, la voy a transformar y me va a generar una rentabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Repito, una tendencia a la baja de deuda versus PIB. Vamos a tener menos deuda porcentualmente al PIB que el año anterior. Vamos a tener un menor déficit que el año anterior, pensando en el 2021, en relación al 2020. Y el plan es que nosotros en 5 años vamos a llegar otra vez a déficits de 2.2%, que es el déficit fiscal, le diría, de un país sumamente sano, y un déficit que a nosotros el mismo Fondo Monetario Internacional nos recomienda. La deuda versus PIB, le repito, estamos en un índice sumamente sano, y lo que usted dice, cuando nos vamos a relación de ingresos versus deuda, pues sí estamos, le diría, en un margen todavía sostenible. O sea, no estamos en un margen crítico, estamos claros que es un modelo que no es sostenible. O sea, eso es como que yo en mi casa, me estoy inventando, gano 5,000 quetzales, pero todos los meses me estoy endeudando 1,000, pues eventualmente voy a llegar a un punto donde no voy a poder pagar. El modelo que tiene el país no es un modelo que sea sostenible en el largo plazo. A raíz de eso es que la solución que necesita el país no es decir no me endeudo, porque si no me endeudo, no invierto, y si no invierto, no genero utilidades, y si no genero utilidades, pues, ¿me entiende? El contrario de ayudarnos, no endeudarnos, nos pone en una situación, diría, muy vulnerable. Aquí lo que estamos buscando nosotros es endeudarnos para inversión que nos permita poder acoger esta inversión extranjera que va a venir al país a raíz de la misma pandemia,
¿verdad? De la misma ruptura de cadenas de suministro entre Estados Unidos y China, por ejemplo, nos ha puesto a nosotros en el ojo de muchos inversionistas, pero para esto los inversionistas necesitan infraestructura. Y además de infraestructura necesitan también una agenda legislativa que favorezca a estos inversionistas. Por ejemplo, la ley de tiempo parcial, la ley de zonas francas, y hay otra serie de iniciativas que llevamos ya un par de meses socializando en el Congreso que esperamos también puedan ser aprobadas. Este esfuerzo de la reactivación del país, doctor, no es un tema, menos decirlo del Ministerio de Finanzas, es un tema del Ejecutivo, un tema del Legislativo y un tema del sector privado, que actualmente los tres le diría yo que estamos en una buena comunicación, porque el otro año es el año. O sea, de veras que si nosotros el otro año no lo aprovechamos, se nos va a ir como agua dentro de las manos la gran oportunidad de cambiar la forma en la que el país opera. Y para eso necesitamos invertir. Si no hay inversión, definitivamente no va a haber crecimiento, no va a haber el empleo que necesitamos y no va a haber esa inversión que necesitamos nosotros extranjera y local. Muchas gracias, señor ministro. Pues mire, yo creo comparto con usted totalmente y exactamente le iba a referir que en otras entrevistas con usted ha manifestado esto de que usted está en contra de la deuda, porque la deuda, pues idealmente que no la tuviéramos. Naturalmente que Guatemala es un país que, como bien lo señala, está endeudado. Tenemos un presupuesto muy rígido también. Este presupuesto tiene un 91.1% de rigidez. Y me refiero a esto, señor ministro, porque obviamente existen ya compromisos y existen asignaciones que usted tiene que compensar por parte del Ministerio de Finanzas, por parte del gobierno, y únicamente lo que queda para otras cosas que no son las rígidamente establecidas es un 8% aproximadamente, y de ahí tiene que salir pues cómo se maneja. Claro que yo le comento que hablando sobre este tema con una persona que mira el programa y me decía, mire, no, es que el problema está que estos gobiernos gastan mucho. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y usted qué haría? Si tiene ingresos bajos y gastos altos, ¿cuál sería lo que usted hace? Y esta dama me contesta, yo me aprieto el cinturón. Eso es importante, diría yo, ¿verdad, señor ministro? Porque otra de las cosas que me ha gustado mucho en las entrevistas que usted nos ha venido dando es cuando menciona que algo fundamental para que Guatemala salga adelante es que se recobre la credibilidad del guatemalteco. Esas son palabras que usted mencionó en cómo está funcionando su gobierno, porque en este momento nos preocupa mucho la deuda, vemos cómo estamos más allá de los ingresos que tenemos, ya estamos 386%, 350 se menciona como la línea crítica, ahí tenemos una gráfica que nos las está demostrando, pero ¿cómo trabajamos esta parte de la credibilidad? Porque lo que ve el guatemalteco es que se gasta demasiado, y no hay un control o una contención de gastos, señor ministro. Diría que importante los temas, doctor. Uno, diría que si hay una circular de contención del gasto, que esta se hizo tal vez antes de la pandemia, ha sido en febrero, donde ya se prohibió, por ejemplo, muchísimos de los gastos que antes se tenían en alimentos, en combustibles, en viajes, que usted cuando de alguna forma suma todo eso, son cientos de millones de quetzales. En la misma presidencia se han reducido varias secretarías, lo cual hemos tenido economías de alrededor de 400 millones de quetzales. Entonces, como le digo, sí estamos tratando de apretar el gasto y, como bien decía la persona que se comunicó con usted, de apretarse el cinturón. Eso va a seguir para el próximo año y va a seguir más duro para el próximo año. Uno quisiera de alguna forma poder evaluar la nómina que tiene y determinar qué personal sí es necesario para operar, cuál no. Lastimosamente estamos un poco amarrados por temas de pactos colectivos. Eso pues, nos hace más lentos en poder redefinir la nómina que necesita el Estado. Pero por el otro lado, le diría yo que está la parte de la recaudación. La parte de recaudación es el talón de Aquiles. O sea, no quiero minimizar el gasto. ¿Qué tenemos que hacer? Recaudar más. Estamos recaudando demasiado poco. Y el problema este año fue que había una proyección de 64,000 millones de quetzales, pues básicamente lo proyectado es que vamos a recaudar 57,000, o sea, hay una caída en la recaudación, le diría que sobrepasa los 7,000 millones de quetzales, lo cual nos ha forzado a ser más eficientes. O sea, realmente, le digo porque los salarios se han seguido cubriendo, los aportes a las municipalidades se han seguido cubriendo, o sea,
¿Cómo hemos nosotros logrado mitigar esa caída en la recaudación? A través de reducción del gasto, pero ya el otro año, pues claramente estamos recaudando ya no 57, sino 61, y yo creo que puede ser más. Entonces, como le digo, la parte de la SAT es donde también pega muy duro la credibilidad, porque cuando hablamos de una carga tributaria, que es la relación cabalmente dentro de los impuestos que recaudamos en relación al PIB, ¿verdad?, que está alrededor del 10%, que va a ser menos al 10%, nos pone a nosotros en posiciones inferiores a países como Haití, que tiene 14%. ¿Qué se está haciendo en la SAT? Invirtiendo mucho en tecnología, lógicamente tratando de no judicializar muchísimos casos, tratar de que todos los casos se resuelvan en la vía administrativa, que la gente pueda pagar la factura electrónica en línea. Y es una realidad, se están haciendo más de 30 millones de documentos tributarios electrónicos al mes. Está haciendo un grupo, se están reuniendo el superintendente Liría con todos los sectores más importantes, se está luchando contra el contrabando. No sé si vio usted que se inauguró hace 2 semanas el segundo puesto de control interinstitucional, que son unos arcos que van a estar en 12 arterias principales del país. Unos van a ser móviles, otros van a ser fijos, que son con escáneres de alta tecnología. Esto nos está apoyando la Embajada de Estados Unidos, el INL, etcétera, para que la gente que pase a través de esos arcos en estas arterias principales, si llevan producto de contrabando, pueda ser detectado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos generar menos deuda? Como muy bien dice la señora que se comunicó con usted, 1 es reduciendo ingresos, claramente. 2 es aumentando ingresos y reduciendo el gasto. Le diría que esa es la matemática que hay que hacer, y en las 2 opciones tenemos planes, le diría yo, bastante concretos, que ya los estamos tomando en cuenta y que se van a materializar ya ahorita a finales de año y el próximo año. Pues yo creo que es muy importante, porque con esta pregunta que yo le hacía a usted de cómo recobrar la credibilidad del guatemalteco, por ejemplo, es muy bueno lo que usted nos menciona de lo que se está tratando de modernizar las aduanas, de lo que se están buscando de poner pues puntos interinstitucionales en los cuales se controle mejor. Pero desafortunadamente, señor ministro, lo que es la Vox Populi, lo que todo el mundo comenta, es que son los propios empleados de las aduanas los primeros en ser corruptos. Cuando se habla, por ejemplo, de los puertos de Guatemala, y constantemente se está señalando el gran despilfarro que hoy ocurre, los grandes negocios, el hambre que existe por ir a tener puestos de mando en esas instituciones, en los cuales se escapa muchísimo del dinero. Pero es un tema que vamos a seguir hablando, porque tenemos otros segmentos que vienen por acá. Pero para ir terminando en relación, por ejemplo, a la parte del modelo exportador, en la parte de cómo trabajamos mejor, algo que es fundamental para Guatemala es las divisas que recibimos por las remesas que entran del extranjero. ¿Cómo visualiza usted el apoyo a estos migrantes que, estando afuera, pues están prácticamente sosteniendo la economía? ¿Qué pasaría si un día no entran remesas a Guatemala? Le diría que las remesas, doctor, equivalen al 12% del PIB, o sea, es una cantidad sumamente importante, y parte de lo que se está haciendo también es, mire, ojalá no entraran remesas de guatemaltecos que están en Estados Unidos, sino que esas remesas, el equivalente se generara en mano de obra local, porque uno cuando habla de que no hayan remesas, no es simplemente que no hayan, es que las personas ya no se vayan porque tienen fuentes de empleo acá. Entonces, como le digo, la pregunta no ronda en una sola arista, sino que lo que se está haciendo, por ejemplo, es que ya Estados Unidos, entendiendo que la migración no la puede detener poniendo muros, ya está dando líneas de $1,000 millones al año para el sector privado. Ya se hizo la primera operación con un banco local de $200 millones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, no evitemos la migración, pero solo la vamos a evitar si generamos nosotros inversión en el país para que las personas no se vayan. Como lo he dicho, ¿quién en su sano juicio se va a ir de su país con su familia, con este clima que tenemos, con una tierra tan noble, a estar bajo la nieve, me entiende, probablemente en el norte de Estados Unidos, pasando penas sin su familia y mandando parte del sueldo para acá? Nadie lo haría si tuviéramos las oportunidades. Por eso mismo es que no podemos nosotros ver el tema de las divisas solo como qué pasa si no viene. No, es qué pasa si no viene, pero cómo vamos nosotros a generar ese equivalente de esas divisas en el país a través de la generación de empleo formal, y ahí es cabalmente donde toda la parte del modelo exportador, ¿me entiende?, también hace sentido.
¿Cómo vamos a tener un modelo exportador? Uno, pues manteniendo la economía sana claramente, y dos, facilitando a que las empresas que vengan de fuera y la misma inversión local tengan la certeza jurídica, la certeza fiscal de que pueden invertir en Guatemala en negocios de largo plazo. Para eso, le repito, no solo es un tema financiero, es un tema también, lógicamente, legislativo. Muchas gracias, señor ministro. Coincido completamente con usted en los puntos fundamentales. En este momento vamos a tener que retirarnos, señor ministro, porque el tiempo se nos está agotando, pero vamos a continuar este programa y en el próximo programa vamos a seguir hablando de temas fundamentales como serán, por ejemplo, habrá más impuestos en Guatemala, cómo mejorar la recaudación y cómo contener los gastos. Pero ahorita nos vamos a tener que retirar, señor ministro. Regresamos el próximo domingo con más acción positiva.